Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 190. Y cuidado porque hoy no va a ser tan fácil como en otras ocasiones. Podemos decir que se trata de un auténtico reto y lo vas a descubrir en cuanto empieces a escuchar la voz de nuestro protagonista, que es ni más ni menos que el cantante, compositor, productor musical y bailarín puertorriqueño Rauw Alejandro. Para que te hagas una idea de su fama internacional, una de sus canciones, Todo de ti, tiene 679 millones de visualizaciones en YouTube. 679 millones de visualizaciones. ¡Qué barbaridad! Pues Rauw Alejandro será hoy el personaje que vamos a descubrir en este episodio. Pero yo quiero que descubras otra cosa más. Quiero que pruebes las clases online de la Escuela de Español 15TC. Si lo haces vas a mejorar mucho de cara a este verano, que ya tenemos muy cerquita. Y para dar ese salto que estás buscando a la hora de hablar español es necesario dedicarle al menos un par de horas a la semana. Así que te propongo que pienses un momento qué días de la semana tienes una hora libre, una hora sin trabajo, sin tareas del hogar, sin obligaciones de la vida diaria. Piénsalo durante unos segundos, de verdad, intenta hacer ese ejercicio y ahora dime, ¿qué días de la semana tienes una hora libre? Seguro que tienes más de 2 días, pero solo te voy a pedir que elijas 2. Lunes y miércoles, martes y jueves, miércoles y viernes. Si ya los tienes en la cabeza, lo que puedes hacer a continuación es entrar en la página web de la Escuela de Español 15TC para reservar tus primeras clases. 2 clases cada semana. Recuerda la dirección www.15tc.es. Y si ves que necesitas más, pues perfecto, adelante, pero al menos empieza con esas 2 clases de una hora a la semana. Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con mi amigo Iñaki en la siguiente dirección de correo electrónico: info@15tc.es. Es tu momento de aprender más y tienes que aprovecharlo. Ya sabes que no puedo continuar con el episodio sin antes dar las gracias a todas las personas que me apoyan. Y ya son un total de 73 en Patreon. Los últimos oyentes en convertirse en miembros de la familia de Se Habla Español han sido Frederick, Ellis, Carl, Matt, Cristina y Simon. A todos ellos, 1.000.000 de gracias. Vamos a ver si somos capaces de llegar a los 100 suscriptores dentro de muy poco. Yo sigo trabajando para conseguirlo con 2 episodios exclusivos al mes para las personas que colaboran con $4. Y esta semana pasada también tuvieron un pequeño regalo en forma de episodio porque compartí con todos ellos algunas cosas sobre mi vida. Bueno, no algunas, prácticamente todas, porque el episodio duraba más de 35 minutos, si no recuerdo mal. Y tampoco quiero olvidarme de las personas que me ayudan a través de PayPal, como Christian, Meni y Rowena. Gracias también a los 3 por ese apoyo y por vuestros mensajes. Rowena me cuenta que espera trabajar en España dentro de poco y Meni me ha sugerido una cosa muy interesante que ya he empezado a hacer en este episodio y es poner una imagen del protagonista en la portada. Mil gracias por el consejo, Meni. Como ves, siempre que puedo intento hacer caso a los oyentes del podcast porque suelen tener muy buenas ideas. Ya te invitaré a algo cuando vengas a Madrid. Y en cuanto a Cristian, ¿qué puedo decir? Que le agradezco un montón todo su apoyo porque cada cierto tiempo me envía un donativo. De verdad, Cristian, estoy en deuda contigo y espero compartir
contigo una comida o una cena cuando visites España. Venga, vamos con nuestro personaje de hoy, que si no me enrollo demasiado con mis cosas. Raúl Alejandro se llama en realidad Raúl Alejandro Ocasio Ruiz y nació en San Juan, la capital de Puerto Rico, el 10 de enero de 1993. Eso quiere decir que nuestro protagonista tiene ahora mismo 30 años y, como te decía al principio de este episodio, Raúl Alejandro es cantante de reggaetón y trap latino, compositor, productor musical e incluso bailarín. Hace un año más o menos, cuando yo no sabía quién era Raúl Alejandro, vi un videoclip con Shakira en el que aparecía un hombre joven bailando a su lado. Y me llamó mucho la atención su forma de moverse porque enseguida me atrapó. Pues bien, ese hombre joven resultó ser Raúl Alejandro, que también cantaba junto a Shakira. Y es que, como suele ser habitual actualmente, los artistas, sobre todo los latinos, realizan muchas colaboraciones entre ellos. Pero volvemos al nacimiento de Raúl Alejandro y a su familia, porque no es raro que se haya dedicado al mundo de la música, ya que su padre era guitarrista y su madre corista, es decir, su voz acompaña a la del artista principal. Seguro que sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando el cantante dice una frase o una palabra, en ocasiones aparecen otras voces por detrás diciendo lo mismo. Pues eso es el coro cuando hablamos de música de este tipo. Sin embargo, aunque sus padres tenían mucha relación con la música, en lo primero que destacó Raúl Alejandro fue en el baile. Le encantaba bailar y cuando era pequeño solía participar en concursos de baile. Podemos decir que esa era una de sus pasiones. Y la otra era un deporte muy concreto del que hablará en la entrevista que vamos a escuchar. Por eso ahora no quiero contarte nada más. Así que vamos a saltar directamente al año 2014, el momento en el que Raúl Alejandro empezó a subir sus primeras canciones a la plataforma SoundCloud. Y 4 años más tarde, en 2018, nuestro protagonista ya colaboraba con los mejores artistas latinos del momento, un paso importante para ser conocido internacionalmente. Su primer disco de estudio llegó en el año 2020 bajo el título Afrodisíaco, aunque el gran salto a la fama se produjo en 2021 con su canción Todo de ti, que tiene 679 millones de visualizaciones en YouTube. Debo decir que su estilo musical no es mi favorito, pero esa canción me gusta mucho. Si no la has escuchado nunca, te animo a que lo hagas. Todo de ti pertenecía a su segundo disco de estudio, con el que Raúl Alejandro logró 6 discos de platino en Estados Unidos, 4 en España y también varios discos de oro en lugares como México o Argentina. Y en noviembre de 2022 lanzó su tercer y hasta ahora último disco, titulado Saturno. Pero como te decía antes, en la entrevista que vamos a escuchar, Raúl Alejandro habla de lo que hizo justo antes de dedicarse a la música, porque su gran objetivo no era ser cantante, sino convertirse en jugador de fútbol. Y le dedicó mucho tiempo a ese deporte, aunque al final se dio cuenta de que no llegaba al nivel que debía tener para competir con los mejores. En cualquier caso, esa historia merece ser escuchada. Por cierto, la entrevista pertenece al canal de Chente Hidrack, que es un actor y youtuber puertorriqueño bastante conocido en ese país. Venga, vamos a escuchar las palabras de Raúl Alejandro y enseguida te cuento algunas cosas de su manera de hablar. Presta mucha atención. El fútbol es otra pasión mía. Papi, ese fue el deporte donde yo encontré como que yo hice todos los deportes y todo, en todo era una mierda. Excepto, papi, el soccer. Eso era lo mío, boom.
Y papi, yo le dediqué desde los 7 años hasta los 20, ¿entiendes? En Puerto Rico son bien pocos los puertorriqueños que llegan a desarrollarse en ese deporte, en verdad son bien pocos. Yo veía como una meta como que, papi, quiero ser el primer boricua que esté en el Real Madrid. ¿Entiendes? Que son metas difíciles. Y nada, le metí a la selección, me fui para Estados Unidos, allá jugué la tercera división, la PDL, y ahí, papi, te encuentras con los brasileños, con los de Argentina, con los mexicanos, en Florida, imagina, yo estaba en Florida. Y, papi, es otro nivel de juego, entró en otra vuelta, más profesional, papi, yo entrenaba todos los días, a las 5 de la mañana, todos los días. En las prácticas era una máquina. Papi, en el juego pasaba algo. No sé qué me pasaba, papi, que me hacía un pase y estoy frente a la portería para anotar y mandaba la bola por el carajo. Y obviamente también me pasaron unas cosas personales en la familia y en la vida, ¿entiendes? La vida de uno, de lo económico y qué sé yo qué. Papi, como que se me vino todo encima. Y ahí fue que yo entro en la música para liberar el estrés, y así mismo fue que decidí volver para PR. Ya te había dicho que hoy iba a ser un poco difícil entender a nuestro protagonista. Por cierto, en esta última frase, como supongo habrás deducido, PR hace referencia a Puerto Rico, al país natal de Rauw Alejandro. ¿Y qué te puedo decir de su manera de hablar? Pues lo primero es algo muy evidente, que nuestro cantante parece estar conversando con un amigo. No parece una entrevista, sobre todo porque habla de una manera muy, muy informal, sin preocuparse demasiado por vocalizar de manera correcta. Y eso está muy bien porque se expresa tal como es, de un modo muy natural. Lo que pasa es que para nosotros es todo un reto entender sus palabras, ¿verdad? Bueno, dejando a un lado el famoso seseo del que ya hemos hablado muchas veces, hay otra característica muy importante en las personas nacidas en Puerto Rico, y es que cuando la R aparece en medio de una palabra suena como una L. Por ejemplo, Rauw Alejandro dice depolte en vez de deporte, mielda en lugar de mierda y poltería en vez de portería. Además, ese lenguaje informal del que te hablaba antes se aprecia en una palabra que utiliza muchas veces en el minuto y medio que hemos escuchado. Me refiero a la palabra papi, que es una manera de dirigirse cariñosamente a la persona que le está haciendo las preguntas. Repite esa palabra constantemente. Y también se nota su tono informal porque en vez de decir para, se come la última sílaba y solo dice pa. Por ejemplo, si recuerdas, en el tramo final dice pa liberar estrés, cuando debería ser para liberar estrés. Los españoles también hacemos esto a menudo cuando estamos en un contexto muy informal. Perfecto, pues ya estamos preparados para empezar a analizar frase por frase de Rauw Alejandro. Empezamos con el primer fragmento donde recuerda algo que siempre le gustó mucho. El fútbol es otra pasión mía. Papi, ese fue el deporte donde yo encontré como que yo hice todos los deportes y todo era una mierda. El fútbol es otra pasión mía, papi. Ese fue el deporte donde yo encontré como que yo hice todos los deportes y en todos era una mierda. Aquí se aprecia claramente lo que te decía antes hace unos segundos. En vez de decir deporte, Rauw Alejandro lo pronuncia como depolte y dice mielda en lugar de mierda. Por cierto, te aconsejo que no utilices esta palabra aquí en España porque suena muy vulgar. Lo que quiere decir nuestro protagonista es que intentó practicar todos los deportes, pero era bastante malo en todos ellos, salvo en el fútbol, donde sí era bueno. Por lo tanto, cuando una persona dice que es una mierda haciendo algo, es que lo hace muy mal. Por ejemplo, soy una mierda en la cocina. O sea, soy muy mal cocinero. Otro ejemplo. Ese cantante es una mierda. Ese cantante lo hace muy mal, canta muy mal.
Pero repito, es mejor no utilizar estas expresiones con la palabra mierda. Y volviendo a las palabras de Rauw Alejandro, al principio de la frase afirma que el fútbol es otra de sus pasiones, porque fue el deporte que le hizo sentirse bien, el deporte en el que destacaba por encima del resto. Y ya has escuchado que empieza a decir papi para referirse a Chente Hidrach, a la persona que le está haciendo las preguntas. En el segundo fragmento utiliza esa palabra 2 veces y aquí nos vuelve a decir el nombre del deporte en el que no era una mierda, el deporte en el que era realmente bueno. Excepto, papi, el soccer. Eso era lo mío, pum. Y papi, yo le dediqué desde los 7 años hasta los 20, ¿entiendes? Excepto papi en el soccer, eso era lo mío. Y papi, yo le dediqué desde los 7 años hasta los 20, ¿entiendes? Así que Rauw Alejandro empezó a jugar al fútbol a los 7 años y lo dejó a los 20. En total 13 años practicando ese deporte con el sueño de convertirse en jugador profesional. Al comienzo de la frase recuerda que era malo en todos los deportes excepto o salvo en el soccer, que es la palabra que utilizan en Estados Unidos para referirse a nuestro fútbol. Y es que ellos tienen lo que llaman fútbol americano, que es otro deporte completamente distinto. Lo que en Europa y en Latinoamérica llamamos fútbol, en Estados Unidos se conoce como soccer. De hecho, la competición más importante se llama Major Soccer League. Aquí lo importante es que recuerdes las otras formas de decir excepto, que son salvo, menos o a excepción de. En este caso, Rauw Alejandro era malo en todos los deportes salvo en el fútbol, menos en el fútbol o a excepción de en el fútbol. Como te digo siempre, trabajar los sinónimos es un método para aprender más. Vamos a comprobar lo que nos cuenta sobre el fútbol en el tercer fragmento. En Puerto Rico son bien pocos los puertorriqueños que llegan a desarrollarse en ese deporte, en verdad son bien pocos. En Puerto Rico son bien pocos los puertorriqueños que llegan a desarrollarse en ese deporte. En verdad son bien pocos. Aquí hemos vuelto a escuchar la R como una L. Beldad en vez de verdad. Y lo que nos dice Rauw Alejandro es que en su país no hay jugadores de fútbol de gran nivel. Él utiliza otras palabras, dice que no llegan a desarrollarse en ese deporte. Y es cierto que, por ejemplo, aquí en España no recuerdo a ningún jugador puertorriqueño que haya jugado en equipos importantes. Quizá no sea un deporte con mucha tradición allí en Puerto Rico. Entiendo que la influencia de Estados Unidos hará que los niños practiquen otros deportes más habituales en ese país. Perfecto, pues pasamos al cuarto fragmento donde Rauw Alejandro confiesa cuál era su verdadero sueño. Yo veía como una meta como que, papi, quiero ser el primer boricua que esté en el Real Madrid. ¿Entiendes? Que son metas difíciles. Y yo veía como una meta como que, papi, quiero ser el primer boricua que esté en el Real Madrid, ¿entiendes? Que son metas difíciles. Hasta él mismo reconoce lo complicado que era cumplir su gran sueño o su gran objetivo o su gran meta. Podemos usar cualquiera de esas 3 palabras, meta, objetivo o sueño. Rauw Alejandro no solo quería convertirse en jugador de fútbol al nivel profesional, sino que además deseaba ser el primer boricua en jugar en el Real Madrid, que es uno de los mejores equipos del mundo. Y por si no lo sabías, la palabra boricua se utiliza para referirse a una persona de Puerto Rico. He buscado su origen en internet y hay varias teorías al respecto. Una de ellas explica que boricua puede provenir de Borinquen, que es un nombre aborigen
que se le otorgaba a la isla de Puerto Rico. Pero bueno, lo que nos interesa saber es que boricua es sinónimo de puertorriqueño. Y Raúl Alejandro quería ser el primer boricua de la historia en vestir la camiseta del Real Madrid. Cuando hablamos de deporte, vestir la camiseta de un equipo significa jugar en ese equipo, formar parte de la plantilla de jugadores de ese club. Pasamos al quinto fragmento, donde nuestro protagonista repasa un par de equipos en los que sí pudo jugar, porque evidentemente la meta de llegar al Real Madrid era demasiado difícil para sus cualidades. Y nada, le metí a la selección, me fui para Estados Unidos, allá jugué la tercera división, la PDL. Y nada, le metí a la selección, me fui para Estados Unidos, allá jugué en la tercera división, la PDL. En español, la PDL o PDL sería algo así como Primera Liga de Desarrollo, pero como explica Raúl Alejandro, cuando él tuvo la oportunidad de jugar en Estados Unidos, ese campeonato correspondía al tercer nivel o a la tercera división en términos de importancia. O sea, en aquel momento había dos competiciones por encima de la PDL. Raúl Alejandro entendió que aquella era una gran oportunidad de mostrar sus cualidades como futbolista para llamar la atención de algún equipo más importante. Con respecto a su país, también nos cuenta que estuvo jugando para la selección de su edad. Entiendo que no sería para la selección absoluta, para el equipo de jugadores profesionales, porque en aquel momento Raúl Alejandro era muy joven. Y recuerda que cuando hablamos de selección nos referimos al equipo nacional de un país, al grupo de jugadores seleccionados o elegidos para representar a un país en competiciones internacionales. Pero volvemos a la etapa de Raúl Alejandro en la PDL porque allí se encontró con una realidad totalmente distinta a la que había visto en Puerto Rico. Sexto fragmento. Y ahí, papi, te encuentras con los brasileños, con los de Argentina, con los mexicanos. En Florida, imagina, yo estaba en Florida. Y allí, papi, te encuentras con los brasileños, con los de Argentina, con los mexicanos, en Florida, imagina. Yo estaba en Florida. Creo que te lo he dicho en alguna ocasión. En español decimos Florida, no Florida. El estrés o la fuerza la ponemos en una sílaba distinta, pero es un matiz sin demasiada importancia. Y según parece, allí es normal referirse a Florida como Flori. Al menos eso es lo que hace Raúl Alejandro. Y nos dice que en Florida se encontró con jugadores de varios países, porque allí había futbolistas brasileños, argentinos y mexicanos, que suelen ser los mejores de esa zona del mundo, sobre todo los nacidos en Brasil y Argentina. De hecho, en Europa hay muchísimos jugadores de esos dos países porque su nivel es muy alto y parece que Raúl Alejandro no llegaba a ese nivel. Lo cuenta en el séptimo fragmento. Papi, otro nivel de juego. Entró en otra vuelta más profesional. Papi, es otro nivel de juego. Entro en otra vuelta más profesional. Está muy claro, ¿verdad? Cuando jugaba en su país, Puerto Rico, con chicos de su misma edad, a Raúl Alejandro todo le parecía muy sencillo. Seguro que era uno de los mejores, que destacaba por encima del resto. Por eso pensaba que sería capaz de jugar en el Real Madrid. Como decimos en España, se había hecho ilusiones. Pero cuando llegó a Florida, pudo comprobar el nivel que tenían los jugadores de otros países y en ese momento se dio cuenta de que se encontraba en un lugar mucho más profesional, donde las cualidades de los futbolistas eran mucho mejores que las de los puertorriqueños que él conocía. De cualquier forma, Raúl Alejandro seguía luchando por alcanzar su gran sueño de jugar en el Real Madrid, y en los entrenamientos no lo hacía nada mal. Octavo fragmento. Papi, yo entrenaba todos los días, a las 5 de la mañana, todos los días. En las prácticas era una máquina.
Papi, yo entrenaba todos los días, a las 5 de la mañana todos los días. En las prácticas era una máquina. ¿Recuerdas la expresión ser una mierda? Pues ser una máquina es todo lo contrario. Ser una máquina es ser muy bueno en algo. Si eres una máquina en los idiomas, significa que eres capaz de hablar varios idiomas. Si eres una máquina en el gimnasio, significa que puedes levantar más peso que nadie. Pues bien, Rauw Alejandro era una máquina en los entrenamientos. En esas prácticas diarias organizadas por el equipo, ofrecía un nivel muy alto. Como ya sabes, práctica es lo mismo que entrenamiento, aunque aquí en España utilizamos más la palabra entrenamiento si estamos hablando de deporte. Para nosotros una práctica es una actividad relacionada con los estudios, pero que suele desarrollarse en el laboratorio, no en clase, no en el aula. Y luego trabajar en prácticas significa trabajar como aprendiz en alguna empresa, normalmente ganando muy poco dinero o incluso nada, porque hay muchas prácticas en empresas en las que no se cobra. De hecho, en muchas carreras universitarias hay 3 meses de prácticas en empresas y los estudiantes no reciben nada a cambio, solo el aprendizaje. Y volviendo a la historia de Rauw Alejandro, el cantante nos cuenta que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para entrenar con sus compañeros y que en esas prácticas o entrenamientos lo hacía muy bien, era una máquina. Pero fuera de los entrenamientos no era así. Lo escuchamos en el 9º fragmento. Papi, en el juego pasaba algo. No sé qué me pasaba, papi, que me hacía un pase y estoy frente a la portería para anotar y mandaba la bola por el carajo. Papi, en el juego pasaba algo. No sé qué me pasaba, papi, que me hacían un pase y estoy frente de la portería para anotar y mandaba la bola para el carajo. Bueno, Rauw Alejandro dice pa'l carajo, que es el modo informal de pronunciar para el carajo. Y la expresión mandar al carajo significa mandar lejos. Aquí en España no la utilizamos mucho, pero sí se escucha a menudo en países latinos. Rauw Alejandro nos cuenta que en el juego pasaba algo. Cuando habla de juego se refiere a los partidos que jugaba con su equipo. Una vez más, en mi país siempre decimos partido, nunca juego. Creo que esto viene del inglés americano, donde usan la palabra game para referirse a un partido de baloncesto, por ejemplo. Entonces, en los entrenamientos lo hacía muy bien, pero llegaba a los partidos, al momento en el que su equipo tenía que enfrentarse a otro, y Rauw Alejandro no ofrecía el mismo nivel. Él reconoce que le pasaba algo en esos momentos. En los partidos parecía un jugador distinto, mucho peor de lo que en realidad era. Y nos pone un ejemplo. Recibía un pase de otro compañero, llegaba delante de la portería contraria, golpeaba la pelota o el balón con el pie y en vez de ir hacia la portería, esa pelota se marchaba muy lejos, se iba al carajo. Y al hilo de esta expresión, cuando le decimos a alguien vete al carajo, lo que queremos es que se vaya lejos, que nos deje en paz, que no se acerque a nosotros. Esto suele pasar cuando estamos enfadados con otra persona. Pero en España no se utiliza. Aquí decimos vete a la mierda. Pero es una expresión muy vulgar, así que te recomiendo que no la utilices. Bien, vamos ya con el 10º fragmento. Y obviamente también me pasaron unas cosas personales en la familia y en la vida, ¿entiendes? La vida de uno, de lo económico y qué sé yo qué. A mí como que se me vino todo encima. Y obviamente también me pasaron unas cosas personales en la familia y en la vida, ¿entiendes? En la vida de uno, en lo económico y qué sé yo qué. Papi, como que se me vino todo encima. Así que además de sus problemas durante los partidos de competición real,
Rauw Alejandro tuvo que enfrentarse a otras cosas importantes durante esa misma época, cosas personales, también económicas, que no le permitieron concentrarse en mejorar como futbolista. Y me gusta lo último que dice, se me vino todo encima. La expresión se me vino todo encima o se me vino el mundo encima significa atravesar una crisis porque ha sucedido algo negativo en tu vida. Por ejemplo, cuando murió su mujer, a Pedro se le vino el mundo encima. O sea, Pedro empezó a atravesar una crisis personal hasta que se acostumbró a vivir sin su mujer. Pues a Rauw Alejandro se le vino el mundo encima cuando se dio cuenta de que no podía demostrar sus cualidades en los partidos y de que no iba a poder cumplir su sueño de ser futbolista profesional. Además, tuvo otros problemas personales que no le ayudaron en absoluto. Y ya hemos llegado al 11º y último fragmento. Y ahí fue que yo entro en la música para liberar el estrés. Y así mismo fue que decidí volver para PR. Y ahí fue que yo entro en la música para liberar el estrés, Y así mismo fue que decido volver para PR. Esta parte se entiende mejor, ¿verdad? Cuando el mundo se le vino encima, Rauw Alejandro tomó dos decisiones. La primera fue utilizar la música para superar esa crisis personal, para liberar o eliminar todo el estrés que tenía en ese momento. Y la segunda decisión fue abandonar Estados Unidos, dejar Florida y regresar a su país, a Puerto Rico. No tuvo que ser nada fácil para Rauw Alejandro porque había estado jugando al fútbol desde los 7 años. Pero el universo le tenía reservada una sorpresa porque él jamás imaginó que se convertiría en un artista musical tan famoso. Y es que en ocasiones nos empeñamos en seguir un camino cuando en realidad nuestro destino se encuentra en otro sitio completamente distinto. Lo más complicado es darse cuenta a tiempo, porque mucha gente descubre su verdadera pasión o su verdadera vocación cuando ya es demasiado tarde. Bueno, pues hasta aquí el análisis de todo lo que nos ha contado Rauw Alejandro. Lo vamos a escuchar una última vez y luego me despido, que todavía tengo alguna cosa más que compartir contigo. El fútbol es otra pasión mía. Papi, ese fue el deporte donde yo encontré como que yo hice todos los deportes y en todo era una mierda. Excepto, papi, el soccer. Eso era lo mío, pum. Y papi, yo le dediqué desde los 7 años hasta los 20, ¿entiendes? En Puerto Rico son bien pocos los puertorriqueños que llegan a desarrollarse en ese deporte. En verdad son bien pocos. Yo veía como una meta como que, papi, quiero ser el primer boricua que esté en el Real Madrid. ¿Entiendes? Que son metas difíciles. Y nada, le metí a la selección. Me fui para Estados Unidos. Allá jugué la tercera división, la PDL. Y ahí, papi, te encuentras con los brasileños, con los de Argentina, con los mexicanos. En Florida, imagina, yo estaba en Florida. Y, papi, es otro nivel de juego. Entró en otra vuelta más profesional. Y papi, yo entrenaba todos los días. A las 5 de la mañana, todos los días. En las prácticas era una máquina. Papi, en el juego pasaba algo. No sé qué me pasaba, papi, que me hacía un pase y estoy frente a la portería para anotar y mandaba la bola por el carajo. Y obviamente también me pasaron unas cosas personales en la familia y en la vida, ¿entiendes? La vida de uno, de lo económico y qué sé yo qué. Papi, como que se me vino todo encima. Y ahí fue que yo entro en la música para liberar el estrés. Y así mismo fue que decidí volver para PR. Espero que ahora lo hayas entendido algo mejor, aunque creo que es uno de los protagonistas más difíciles de los que han pasado por aquí. En cualquier caso, ya sabes que puedes descargar la transcripción completamente gratis en la página web de nuestros amigos de la Escuela de Español 15TC.
www.15tc.es/audios. Es posible que esta vez la necesites para consultar alguna palabra o alguna frase. No dudes en hacerlo. Y antes no te lo dije, pero Rauw Alejandro es la actual pareja de la artista española Rosalía, a la que también dediqué un episodio hace ya algún tiempo. Parece que están comprometidos, de modo que en algún momento empezarán a hablar de sus planes de boda, aunque según ha reconocido el puertorriqueño no va a ser algo inmediato. Bueno, era simplemente una curiosidad que me apetecía compartir contigo. Aunque lo que más me apetece es que siga creciendo la familia de Se Habla Español en Patreon. Por lo tanto, si te gusta lo que hago, si mi trabajo te ayuda a mejorar, apóyame con una suscripción de nivel 2, o sea, de $4 al mes. Así tendrás acceso a varios episodios exclusivos cada mes. Y si ya eres suscriptor de nivel 1, te agradecería que pasaras al nivel 2, porque tendrás muchos más beneficios y la diferencia económica es muy pequeña, sobre todo teniendo en cuenta que es una vez al mes. Un café cuesta casi tanto como una suscripción de nivel 2. Bueno, si te apetece te dejo el enlace directo en la descripción. Por mi parte, nada más. Me pongo a trabajar desde ahora mismo en el siguiente episodio exclusivo para suscriptores. Y si eres uno de ellos, te espero el próximo domingo. Si no, hasta dentro de 2 semanas. Para mí ha sido un placer estar de nuevo contigo. Espero que para ti también. Adiós.